Continuamos en el living. Bueno, la consigna de la jornada tiene que ver con el sueño. ¿Cómo dormimos los uruguayos? Sí, estamos recibiendo un montón de mensajes a través del 092-418-703 con diferentes experiencias. Estamos con la doctora Marisa Pedemonte. Ella es especialista en trastornos del sueño que nos va a evacuar todas las dudas y sobre todo nos dará consejos sabios para aprender a descansar correctamente. ¿Cómo te va? Gracias por venir. Hola, no, gracias a ustedes por la invitación, encantada. ¿Cómo dormimos habitualmente los uruguayos si tuviéramos que definirlo? Y los uruguayos dormimos como todo el mundo, ya con niveles de estrés y de mal manejo del sueño, que van generando consecuencias a la larga, ¿no? Pero bueno, digamos, todavía al interior se salva un poco más porque son comunidades chicas, los lugares son cercanos. O sea, estamos en una sociedad que en realidad la inventamos nosotros y nos es hostil para nuestra biología. Entonces, bueno, es como el planeta está sufriendo esas cosas, inventamos todas cosas que no son hostiles. Y bueno, eso nos genera un estrés muy grande, porque además la definición de estrés es justamente ver problemas y no poder hacer nada al respecto, porque uno puede estar muy ocupado, pero si maneja la situación, no hay problema. El problema es cuando hay mucha preocupación y uno no puede hacer nada. Claro. Esa es la definición en realidad del estrés, que va generando impactos en la vida durante el día y en la noche es un reflejo del día. O sea que si de día estamos estresados, de noche no podemos bajar las revoluciones. Si de día estamos estresados, hacemos más cosas que nos hacen daño. Más sedentarismo, más engancharnos con el automático en el teléfono o en la tele o en lo que comemos más. Todavía el invierno nos juega en contra en el sentido de que hay poca luz, la luz del sol es muy importante para ciclar nuestro ritmo que se llama circadiano, que eso cicla un montón de hormonas que, como siempre le digo a los pacientes, a ver, el sueño es toda una obra de teatro que necesita de un escenario particular y el escenario es hormonal. Entonces, porque todo el mundo piensa que es una llavecita que se prende y se apaga el sueño o la vigilia. No, porque hay toda una preparación de horas de hormonas para despertarse, de hormonas para dormirse, con lo cual está involucrado todo lo que pasa en la vida después en el sueño. Claro. ¿Cuándo podemos hablar de que hay un trastorno del sueño, que es una cosa que se reitera, y de qué tipos puede haber? Porque imagino que son muy variados. Sí, hay muchísimas patologías de sueño y trastornos de sueño, pero digamos, para un ratito, claro. Yo creo que lo que podemos diferenciar grandemente es el insomnio, que eso es la percepción de dormir mal, o despertarse temprano, o despertarse muchas veces en la noche y no reenganchar el sueño, en fin, que es muy común, el 30% de la población sufre de insomnio. Ahora, no preocupa el insomnio crónico, somos personas reactivas a lo que nos pasa en el día. Entonces, si tenemos una preocupación grande o un problema grande, vamos a dormir mal. El asunto es cuando ese problema desaparece, se solucionó y perdura el insomnio. Eso fue porque en el interín se hicieron cosas que nos hicieron desaprender a dormir. Es decir, se empezaron a generar rutinas de que ya que estoy tan alerta, ya que estoy despierto, hago esto, hago lo otro, como, me levanto, en fin, voy al gimnasio de noche, cualquier cosa. Entonces, ahí ese es el insomnio que preocupa y el que hay que tratar y acompañar al paciente. El que es crónico, en el sentido de que, no tanto porque sea más de 3 meses, sino en el sentido que el detonante desapareció y igual perdura el insomnio. Y el otro gran grupo es el que tiene sueño de día porque duerme mal, de mala calidad, y que el que se lleva todos los premios es la apnea de sueño, por la altísima frecuencia, entre 30 y 40% de la población adulta masculina, por ejemplo, y va en ascenso. Entonces, esa es una patología muy importante, muy grave en el sentido de que va a acarrear muchas comorbilidades, o sea, va a generar
muchas otras enfermedades, porque el dormir mal genera muchos desbalances en el organismo. Estamos recibiendo muchos mensajes de personas que toman pastillas para dormir. Dicen, por ejemplo, hace 15 años que tomo Somit, ¿qué puedo hacer para no tomar más? ¿Qué pasa con el tema de, necesitar un medicamento para poder descansar? No, no se necesita nunca. O sea, es como decir, necesito algo para tener ganas de comer. El sueño y la alimentación son dos pilares básicos de la vida. O sea, todos sabemos dormir, todos nacemos sabiendo dormir. El hecho de que se desaprenda, lo que hay que hacer es volver a aprender. Siempre hay la opción de volver a aprender a dormir. ¿Y eso es cambiando determinadas rutinas de repente? Así que eso es, claro, hay que ver bien cómo empezó el insomnio, por qué fue. Hay gente con un perfil que es más de hacerse problemas siempre mucho con las cosas, o que no tiene herramientas para manejar ciertas situaciones, entonces la ayuda psicológica le viene bien. Otras personas están pasadas de revoluciones porque súper estresadas, y muchas veces ese estrés además que es bueno, digamos, que es bueno en el sentido de que la gente está motivada y no puede parar, porque hay en el inconsciente colectivo también que si dormís mucho perdés el tiempo, que esa es una cuestión que nunca en la vida se había evaluado así y ahora sí. Entonces, depende del perfil de esa persona se va a ir acompañando. Y esta persona, además, no lo digo para que sola deje de tomar, pero ya, digamos, el hipnótico, está tomando un hipnótico muy mínimo, es totalmente un placebo lo que está haciendo. Es un hipnótico de los mejores, dentro de todo, porque tiene una corta vida media, o sea, le deja un sueño, pero no tiene por qué tomarlo, claramente no tiene por qué tomarlo, tiene que ir al médico y que le acompañe en un quite adecuado y con los consejos adecuados, pero puede volver a dormir sin medicación, debe volver a dormir sin medicación. Hoy en día, ¿no?, responsabilizamos de muchas cosas a el uso que le damos a la tecnología. El celular, que lo tenemos al lado, que mientras dormimos. Después aparecen las aplicaciones que se desarrollan que nos miden el sueño, que nos aconsejan, ¿no? Los sonidos que nos da desde la app que escuchamos. Entonces, ¿cuál es el límite en eso? ¿Ese tipo de aplicaciones ayudan a medir el sueño, no ayudan? ¿Es mejor dejar ese lado y trabajar desde otro lugar? Sí, las aplicaciones no miden sueño. Para medir el sueño hay que hacer un electroencefalograma, es la única manera. Lo que sí miden las aplicaciones es reposo y actividad, y extrapolan hacia el reposo. Es muy grande, ¿no? Hay una inmovilidad desde hace media hora, extrapolan a que está dormida la persona. Entonces hay gente que con esas aplicaciones se queda tranquila, pues ya no, se ve que dormí y no. Estoy cansada, pero mira, dormí. Claro, por También. eso sí, siempre me vienen mostrando claro. el reloj. Pero no, en realidad sueño no es quietud, que es bastante, digamos, aproxima a un sueño, porque cuando uno hace 2 horas que está despierto, no está tan quieto en la cama. Pero no se sabe ni la calidad del sueño, porque el sueño tiene 4 etapas, entonces hay que ver cómo se producen esas etapas. En fin, no, las aplicaciones no. Con respecto a la interacción con celulares, el problema es la interacción. El peor problema es la interacción, porque, digamos, antes se decía que la luz azul, que sí es verdad, la luz azul inhibe a la hormona que nos da el sueño, que es la melatonina, pero ahora todos los dispositivos tienen filtro de luz azul. Entonces el problema es lo que uno hace con el celular, interactuar. Querer mirar una noticia enseguida la otra y cambiar de YouTube a Instagram y de Instagram. Exacto. Uno está totalmente desvelado, al rato uno está totalmente desvelado. Mira este mensaje que nos manda Isabel de Jardines, me parece súper interesante la pregunta. Dice, en mi caso, el frío me da más sueño que el verano, que me despierto temprano. ¿Cambia el sueño de acuerdo a la época del año? La estación, por supuesto. La cantidad de luz que hay en verano, más el calor, genera todo una actividad hormonal distinta, y en realidad... Y es lógico que en invierno tengamos más necesidad de dormir más. Tenemos menos luz de sol, en realidad, o sea, nuestra vida se alargó con la luz eléctrica, pero los hombres de las cavernas, en cuanto bajaba la luz, ya se disponían a dormir hasta que saliera el sol de vuelta, o sea, dormían más. Tenemos
una especie de hibernación que no es tal, pero no es de meses, pero sí es de más horas en la noche. ¿Y hay algunos periodos de la vida en donde es necesario dormir más? Sí, por ejemplo, cuando son niños pequeños, Sí, bebés, por lo supuesto. sabemos allí en el desarrollo. ¿En la adolescencia también es necesario que duerman más? Bueno, a ver, lo que se va generando es vigilia. El bebé cuando nace duerme 18 horas por día. En pequeños lapsos, que se despierta para alimentarse, y después va apareciendo, bueno, un sueño más largo de 5 o 6 horas a los 2-3 meses, y luego se va consolidando el sueño de la noche con 2 o 3 siestas en el día, eso digamos hasta los 2-3 años. Después, atención, escolares y liceales, digamos, la adolescencia incluida, necesitan entre 10 a 12 horas por día. Y digo atención porque quiere decir que nuestros niños y nuestros adolescentes están todos privados de sueño. Y ahora me gustaría hacer un paréntesis y un consejo en general, porque se habla muchísimo de las infecciones respiratorias. Cuando hay privación de sueño, la inmunidad cae muchísimo. Entonces, una persona con un trastorno de sueño, una privación, un insomnio o una apnea de sueño mucho más, tiene mucho más predisposición a enfermarse. Y además, atención de vuelta, con los niños está bien estudiado que un niño privado de sueño le dan una vacuna y no genera la cantidad de anticuerpos que debería generar. O sea, no llevar a vacunar a un niño cuando durmió poco la noche anterior. Mira. O cuando va a dormir poco después. Interesante. Tiene que ir bien descansado a recibir su vacuna y dormir después adecuadamente para generar los anticuerpos. Pues después se dice la vacuna no le hizo efecto, o bueno, se engripó con la vacuna, la gripe no sirve porque lo engripa. No, lo engripa porque todo su mecanismo de generar anticuerpos es demasiado esfuerzo para un organismo que está durmiendo mal, o sea, que está inmunológicamente deprimido. Claro, impresionante todo lo que nos afecta. Otro de los mensajes, recién hablábamos de esto de la salida del sol y dormir. Hay una televidente que dice que su franja está cambiada después de una tarea de cuidados de su mamá, que su mamá ya falleció, pero que ella quedó, y eso quedó modificada. Lo que estábamos hablando, exacto. Pero sí. Claro, ¿se puede reeducar? Sí, por supuesto, se puede, con rutinas, y muchas veces, si es de pronto es una persona ya, si es mayor de 45 o 50 años, tampoco tiene melatonina propia ya con tanta secreción como la gente más joven, en realidad, y podría además adelantar su ciclo para normalizarlo a la noche con melatonina también. Pero ese cambio es, imagino, de a poco, digamos. Sí, la melatonina es una hormona, es la sustitución hormonal. En realidad, como yo siempre le explico a los pacientes, estamos diseñados para reproducirnos y morir. Ya no tenemos sentido que la gente como yo viva. Pero bueno, el sentido se lo dimos nosotros con una medicina muy eficaz y la gente sobrevive el doble de lo que debería. Bien. Entonces hay que acompasar esto. Claro. La medicina del sueño es más que nada una medicina preventiva, o debería serlo. Mitos y verdades, ¿no? Sí. Tomo una copita de vino que me ayuda, me relaja para dormir mejor. ¿Mito o verdad? No, mito, absolutamente. Nada, ninguna droga. La marihuana, que muchísima gente... ¿Qué pasa? El alcohol, la marihuana y otras drogas tienen la facultad de ser ansiolíticos. Entonces, para la gente que está muy pasada de revoluciones, o sea, el bajarle la ansiedad le genera una inducción al sueño más fácil. Pero después el problema es que el sueño no se cumple con la profundidad que debería. Claro. No tiene la calidad de sueño que debería tener. No tiene la calidad que debería. Entonces, no, se desaconseja totalmente tomar en las últimas 3 o 4 horas antes del sueño. La actividad física, es decir, que esté físicamente cansado, ¿me ayuda a dormir mejor? ¿Y hasta qué hora es aconsejable? No, la actividad física es otro mito, es contraproducente, porque nosotros nos despertamos con una secreción de adrenalina y cortisol, esas son las hormonas que nos despiertan en la mañana y que tienen que ir bajando a lo largo del día.
Y la melatonina en la noche hace un pico al principio que nos hace dormir. Entonces, actividad física es estrés, es hacer una sobreexigencia de nuestros músculos y se genera secreción de adrenalina. Entonces la adrenalina compite con la melatonina. El cerebro dice, pero ¿cómo? ¿Tengo este pico de adrenalina? Esto lo tengo que tener de mañana. Debe ser que me tengo que seguir despierto. Básicamente es o sea, ¿hasta qué hora deberíamos tener eso. Actividad física? Y no más allá de las 5 o 6 de la tarde. Si se tiene problemas de sueño, no estamos hablando con gente que todo el mundo reconoce, seguramente los televidentes están reconociendo, sí, yo me quedo súper cansado, pero con una alerta, o lo mismo, un trabajo de mucha demanda de estrés. Mitos y verdades, como propone Pau, que está buenísimo. Dormí bastante mal en la semana, lo compenso el fin de semana, ahí duermo de más todas las horas que necesite. Sí, un poco se compensa, Bien. se compensa hasta el 80%. Pero, digamos, es mejor siempre dormir que no dormir. Compensar en algún momento algo siempre es mejor que no compensar nunca. Bien entendido esto, de todas formas, digo, de lunes a viernes, bueno, pasaron muy mal porque pasaron en una situación de privación, que es una situación en donde los reflejos no están bien, la inmunidad también teclea, es decir, van a estar bien sábado y domingo y digamos, en general, si duermen muchas horas, van a tener la bajada de temperatura muy larga, que hay gente que dice, a mí me hace mal dormir mucho. O sea, nunca se puede dormir mucho. Lo que pasa, lo que hace mal es dormir a deshoras, es que, no hace mal, es la mala sensación de tener una caída de temperatura corporal muy intensa, entonces eso les genera una sensación de malestar. Eso de que nunca se puede dormir mucho, ¿es verdad de que no podemos dormir más de lo que nuestro cuerpo necesita? No, sí, no podemos, ¿no? Porque digamos, durante el sueño se cumple un montón de funciones y cuando se cumplieron se restauró lo restaurable, se hizo un montón de cosas nuevas, eso se generó una consolidación de memoria, en fin, un montón de cosas. Entonces el cerebro dice, ya está, me puedo despertar y ahí se despierta. O sea, si una persona duerme más es porque lo necesita. Exacto. A no ser que tome algo. Ah, bueno, sí, pero eso ya es un sueño farmacológico que no tiene nada que ver con el sueño natural. ¿Tiene algo que ver esto de, más allá del dormir, me acuerdo de los sueños, no me acuerdo de los sueños, tuve pesadilla? ¿Qué pasa con el vínculo entre eso y la calidad de nuestro sueño? Sí, en general la calidad del sueño, el tener sueños y sobre todo complicados, que uno se despierta y piensa, ¡guau!, que fue largo, quiere decir que en realidad han tenido un sueño profundo y bueno, de buena calidad. O sea, y no hay ningún problema en recordar el sueño. El recordarlo es como un fenómeno paralelo, porque como el cerebro está trabajando en 10.000 cosas, está muy activo en muchos lados y aparecen imágenes de recuerdos que uno tiene en los almacenes de la memoria. Claro. Y además hay gente que le gusta recordar y se entrena para sí, después lo llevas a terapia. O seguir durmiendo a ver qué lindo que estaba ese sueño y en general pueden reenganchar la historia. Sí. Las pesadillas es otra cosa. El tema del sueño ya tiene que ver con la esfera más psicológica que médica. En general un ansioso sueña con ansiedad, con que quiere llegar y no llega, con que quiere hacer y no puede, con que va y no va. Bueno, el deprimido sueña con depresión, entonces eso ya se debe trabajar en otro aspecto. Acá están hablando de que tiene tiroides y que le afecta a sus sueños, si no toma la pastilla no puede dormir. Y ya aprovecho también para preguntarle este mensaje que nos manda Susana desde 33, la interacción, ¿no?, con otras enfermedades u otros medicamentos. Claro, bueno, tiroides, la hormona tiroidea debe tener un hipotiroidismo y tiene que tomar T4, ahí está. Eso a veces lo que hay que estar muy bien controlado de no pasarse de vueltas con la T4, o sea, controlar bien que el eje hipotálamo para que no sea un hipertiroidismo. Exacto, porque la hormona T4 es muy estimulante, es casi como la adrenalina. Entonces, claro, le impide el sueño. Entonces, manejar bien eso, cómo está su tiroides,
su hormona. Bien, y también hablan de la apnea, que también tú lo mencionabas, dicen las mujeres también tenemos, es verdad, pero hay mayor prevalencia entre los hombres. Mayor en los hombres. Después, la mujer después de la menopausia tiene la misma prevalencia que los hombres, pero está como muy protegida con las hormonas femeninas, mientras puede tener las mismas condiciones de obesidad, de sedentarismo, en fin, que un hombre, pero difícil que una mujer desarrolle una apnea antes de la menopausia. ¿Y cómo es que se trata? Bueno, la apnea se trata de muchas maneras. Hay gente que sospecha que tiene la apnea si no van al médico porque no quieren usar la máscara, que es lo que sabe todo el mundo, la máscara con el CPAP, que es un compresor de aire, básicamente, que le despeja la vía respiratoria. La apnea se da porque hay compresión, porque los músculos se aflojan durante la noche, por la exposición, en fin. Entonces empieza a haber obstrucción durante la noche. Entonces, el primer tratamiento, digamos, efectivo que hubo y que lo sigue siendo, es un tratamiento no curativo, sino sintomático, es el CPAP. Pero hay ahora muchísimas alternativas, como la terapia miofuncional, como los dispositivos de avance mandibular, es decir, un posible apneico, yo diría un roncador, porque el que ronca respira, pero ya está respirando mal. El ronquido es la antesala de la apnea. Entonces, un roncador debe consultar, porque si consulta y hace las cosas bien, no va a llegar a tener apnea, que bien. Eso es lo que queremos. O sea, y puede ser curativo la terapia miofuncional, que suelen hacerla los fonoaudiólogos y a veces también con los neumólogos. Es impresionante la cantidad de mensajes que siguen llegando. Acá hablan, por ejemplo, del tecito, el tilo, la manzanilla. ¿Pueden servir? Sí, sí, claro. Esos son ansiolíticos. La manzanilla, el tilo, la pasiflora, la valeriana. Esos son todas cosas que ayudan. Y sobre todo ayuda mucho la rutina. O sea, cuando uno tiene como el reflejo condicionado. Me voy a disponer a dormir, entonces hago lo que sea. Me doy un baño tibio. Lo que sea, o hago un rato de meditación, o hago un poquito de yoga, o bueno, vacío la mochila de pensamientos negativos para cuando uno se despierta a las 2, las 3 de la mañana, no engancharse con que, ay, no llamé a tal, no hice esto, no fui allá, y entonces, claro, no lo hice, aunque sean tonterías absolutamente intrascendentes. Es un enganche que se va haciendo una bola de nieve que cuando quieren acordar están totalmente desvelados. Entonces eso es lo que no se debe hacer. Muy bien. Bueno, Marisa, la verdad, muchísimas gracias. Muchísimos temas han quedado allí sin resolver porque las consultas son demasiadas, pero bueno, hemos tenido como un pantallazo. Lo importante con lo que me quedo es que es algo que todos deberíamos hacer de forma natural y de acuerdo también a nuestra rutina, podemos modificarlo para tener un sueño más placentero, ¿no? Sí, muchas gracias por la invitación. Yo dispuesta, me encanta la divulgación y la creo muy necesaria. Y otro paréntesis que querría hacer es que las patologías de sueño tienen la cuestión, además extra, que no la tiene casi ninguna patología, de tener un impacto social, porque generan muchísimos más accidentes laborales, accidentes de tránsito. Vemos todos los días gente que se muere en el tránsito y uno no sabe por qué, porque se durmió. Entonces, uno no puede tener sueño de día. El que tiene sueño de día tiene que consultar. No es normal tener sueño de día. Gracias, Marisa. Muchas gracias a ustedes. Tanda y ya venimos.